Buenos días, hoy día vamos a hablar acerca del uso de las drogas antiarrítmicas. Sabemos que son fármacos más bien de un grupo heterogéneo, con diversas estructuras químicas y mecanismos de acción que son capaces de afectar tanto la génesis, la mantención y la conducción del ritmo cardíaco, tanto en las aurículas como en los ventrículos. A modo de introducción, muy importante para entender el funcionamiento de los antiarrítmicos es entender las fases del potencial de acción a nivel de los músculos cardíacos, ya que consta de 4 fases. La fase 4, que es más bien una fase final, inicial, que está muy ligada a la fase 0, se denomina la fase de reposo, ya que el potencial de acción se encuentra a nivel menos 90 milivolts, lo que hace que, o sea, gracias a las distintas bombas, en gran medida la bomba sodio-tepeasa mantiene un equilibrio entre el sodio y el potasio dentro y fuera de la membrana. Ante el mínimo estímulo, o más bien ante un ciclo cardíaco, o si el paciente presenta un marcapaso, por ejemplo, estos canales de sodio comienzan a abrirse rápidamente uno a uno y así afectando el potencial de membrana. Una vez que el potencial de membrana llega alrededor de menos 70, se dice que existen los suficientes canales de sodio abiertos como para generar una corriente de entrada de sodio autosostenida. Esta gran corriente de sodio finalmente va a despolarizar los potenciales de membrana llegando a 0 rápidamente y durante un periodo de tiempo transitorio llamado sobreimpulso. Estos canales de sodio se cierran ya que son muy dependientes del tiempo. Paralelamente, los canales lentos de calcio se van abriendo de forma mucho más prolongada. Más o menos comienzan su apertura a nivel de los menos 40 milivolts, lo que provoca un influjo pequeño pero sostenido de calcio por su gradiente de concentración. ¿Ya? Y es ahí cuando llegamos a la fase 1, la fase de repolarización temprana, donde la membrana tiene más bien un potencial ligeramente positivo, y es cuando se abren algunos canales de potasio, y el flujo de potasio hacia afuera de la célula es lo que hace que el potencial vuelva nuevamente a hacerse más bien cercano al 0. Y pasamos a la fase de meseta, que es la fase 2, que se caracteriza por la presencia de una meseta, más bien una constante en el potencial de acción de algunos segundos de duración. Y es ahí cuando los canales de calcio prolongados todavía están abiertos. Y hay una pequeña corriente de entrada de este calcio, y entonces el potasio se filtra con su gradiente de concentración en los canales, y estas dos contracorrientes están tan equilibradamente juntas, mantenidas, que mantienen este tiempo de meseta un poco más abajo del potencial de acción en 0, y lo que se conoce como este equilibrio constante entre estas dos contracorrientes, hasta que pasamos a la fase 3 de repolarización, cuando los canales de calcio se inactivan gradualmente y el flujo de salida de potasio persiste, que ahora excede el flujo de entrada del calcio, ¿ya? Y esto hace que el potencial de acción, el potencial de membrana, vuelva en forma progresiva a el reposo, es decir, a los menos 90 milivolts. Las gradientes de concentración iónicas transmembrana, como dijimos anteriormente, se restauran devolviendo el sodio y el calcio al entorno extracelular, y tanto los iones de potasio al entorno intracelular, ¿ya? Y aquí, bueno, como dijimos, hay una serie de bombas que están
que incluyen y están encargadas de mantener este equilibrio, que son la bomba sodio TPasa, los canales de sodio, de potasio y de calcio. Entonces, ¿cómo es que se ha clasificado a lo largo de la historia los antiarrítmicos? Una de las principales clasificaciones y las más utilizadas ya incluso en la actualidad es la clasificación de Vaughan-Williams, ¿ya? Que si bien a lo largo de la historia se ha ido progresando su clasificación y dando nuevas subclasificaciones mucho más engorrosas, me pareció más efectivo dejarnos con la más básica, que tiene 4 categorías. Si bien deja varios fármacos fuera de la clasificación, incluye los más frecuentes y se basa en el efecto electrofisiológico de cada compuesto. Es por ello que tenemos la primera clasificación, que son los bloqueadores de calcio, perdón, los bloqueadores de sodio. Las drogas que bloquean los canales de sodio, como bien podemos entender en base a la fisiología, afectan la velocidad de conducción. Estas se subclasifican en tres, valga la redundancia, subclasificaciones, que la 1A es aquella que afecta directamente la repolarización, por lo que podría afectar la duración del QT. Ya eso mismo ha hecho que ya no se utilice en Chile y esté más bien prohibida su venta. Por ejemplo, las quimidinas. La 1B, que es conocida como la lidocaína, reduce o acorta el potencial de acción y puede acortar la repolarización. También pueden acortar el intervalo QT y tienen una cinética más rápida. La 1C son las que más se utilizan en el ámbito clínico, ya que son las más potentes y tienen poco efecto sobre el potencial de acción y la repolarización. Ya prolongan el PR, QRS, pero no tienen ningún efecto sobre el QT. Dentro de este grupo, vale mencionar la flecainide, ya que es parte del grupo 1C. No voy a ahondar tanto en las distintas clasificaciones, podemos después tener este PowerPoint para poder sacar sus usos, las distintas dosis y los distintos efectos adversos. Pero en honor al tiempo no voy a ahondar más en ello. Bien, está la propafenona, que también no voy a hablar mucho más de ella. Importante que es parte de un metabolismo hepático y tiene una excreción renal, por eso hay que tener mucho cuidado en los pacientes con cirrosis hepática. Sus usos también para las diversas taquicardias, tanto auriculares como ventriculares. Y importante destacar que puede aumentar la concentración plasmática tanto de la warfarina, la digoxina y el metoprolol, por lo tener las diversas consideraciones en el momento de usar ambos medicamentos. Luego pasamos a la clase 2, que son los beta bloqueadores. O sea, lo que hacen es que el miocardio se vuelva menos sensible a la adrenalina, aumentando la velocidad de conducción de las células. Y esto hace que afectan la fase 4 de las células de calcio dependientes a nivel de los nódulos. Afectan tanto el automatismo como la despolarización de ellas. Y todos los efectos de los beta bloqueadores, la verdad, son bastante similares, pero se diferencian más bien en cuanto a su potencia y la selectividad que tienen a nivel del miocardio. En cuanto a su potencia, de los más potentes a los menos potentes, está el carvedilol, luego tenemos el betaprolol, el propanolol, atenolol y metoprolol, que son muy utilizados en la medicina, luego la betalol y por último el sotalol, ya que tiene muy escaso efecto betabloqueo, la verdad, y de hecho no tiene un uso como tal.
En cuanto a los más selectivos, está el atenolol, el bisoprolol, que es uno de los más cardioselectivos, el esmolol, que no existe en Chile, y también está el metoprolol. Por ser uno de los más utilizados, vamos a hablar un poquito más del propanolol, que inhiben competitivamente la unión de catecolaminas a sus receptores beta, ¿ya? Y también deprimen el automatismo del nodo sinusal y las fibras de Purkinje indirectamente, prolongando la conducción AB también. En cuanto a sus formatos, están tanto en ampollas como en comprimidos, su excreción es renal y puede pasarse en bolo y en forma bioral. Sus usos, la verdad que por los distintos efectos del beta bloqueo puede usarse como un antihipertensivo, antianginoso y antiarrítmico, como bien dijimos, por las diversas razones ya mencionadas anteriormente, ¿ya? En cuanto a su sobredosis o mala tolerancia, podría exacerbar la insuficiencia cardíaca de algunos pacientes, e incluso algunos no, al no ser tan cardioselectivos, podría generar obstrucción bronquial. Por ejemplo, también para el control de algunas arritmias ventriculares, en presencia de isquemia y cardiopatías coronarias, se utiliza la amiodarona y un beta bloqueo, que es una función bastante útil. Luego pasamos a los clase 3, que son aquellos que afectan la fase 3 de repolarización, ya que afectan los canales de potasio, como bien vimos anteriormente en la fisiología, y que son los que permiten que la célula se vuelva a estar excitable, ¿ya? La célula se vuelve más lenta y así estaría haciendo que el próximo impulso se vuelva mucho más, en forma más prolongada. Dentro de estos, la verdad, tenemos la más conocida, la amiodarona, que por lo mismo nos vamos a detener un poco más en ella. Bueno, sabemos que la amiodarona prolonga el periodo refractario al bloquear los canales de potasio. Tiene hartos efectos también, que también disminuye la velocidad de conducción al bloquear los canales de sodio, y tiene un tercer efecto que podría bloquear los receptores beta-adrenérgicos y canales de sodio. Es decir, cabe en la clasificación 1, 2 y 3, siendo su efecto predominante el 3 de todas maneras. ¿Ya? Bueno, en cuanto a su formato, está en comprimidos ampollas, su excreción es hepática, por lo que hay que tener ojo en aquellos pacientes también con disfunción hepática, y su distribución es liposoluble, que la verdad que esto se relaciona que queda muchos días en el organismo, ¿ya? Y la verdad que su efecto suele tardar en verse en forma objetiva. Por lo mismo, requiere dosis de carga de alrededor entre 800 y 1600, que se puede aplicar vía oral, pero sin embargo también se puede aplicar vía endovenosa, y teniendo mucho cuidado en cuanto a la vía endovenosa. ¿Por qué? Porque se recomienda incluso usar catéteres centrales y no periféricos, ya que produce flebitis, e incluso algunos pacientes pueden evolucionar con fiebre y mucho dolor. Las dosis de mantención son las que vemos ahí, van de 200 a 400 por día. 200 es lo más común en Chile. El uso, bueno, se usa tanto para las arritmias ventriculares, como también puede usarse como antianginoso, porque disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Ahondando en los efectos adversos o la no tolerancia que pudiese generar, que es lo que podemos ver en la amiodarona. Incluso, de hecho, se observan hasta en el 75% de los pacientes, y hasta un 35% deben suspenderla por mala tolerancia.
Ya podemos encontrar fibrosis pulmonar, hipertiroidismo, depósitos corneales, alteraciones cutáneas. En cuanto al sistema nervioso, sistema nervioso, bien digo, debilidad muscular, proximal, neuropatías periféricas, cefaleas, ataxias, temblores, trastornos de memoria, incluso insomnio. Pueden prolongar el QT, lo cual es un poco más raro. Con mucha frecuencia pueden hacer bradicardias sintomáticas, hipotensión y descompensación de la insuficiencia cardíaca. Por lo mismo, la importancia de la monitorización en la carga de miodarona, y pueden generar interacciones con la warfarina, la dioxina y la fenitoína, bastante a tener en consideración con los pacientes neurológicos que pueden estar con estos fármacos. Ya, y por último tenemos la clase 4, que son los bloqueadores lentos de calcio, que son los que más afectan la velocidad de conducción. Se ven principalmente en las células, actúan más bien en las células del nodo sinusal y atrioventricular. Sabemos que las células del músculo miocárdico, auricular y ventricular en la fase 0 dependen fundamentalmente de los canales de sodio, ¿ya? Pero las células del nodo sinusal y del nódulo atrioventricular en la fase 0 depende más bien de los canales de calcio. Y es por eso que el ascenso y el pic de la depolarización es mucho más lento, porque son células que generalmente responden más lento per se, teniendo una velocidad de conducción al mismo tiempo mucho más prolongada. Es por eso que los bloqueadores de los canales de calcio afectan mucho más a los canales, o sea, a las células de los nodos y principalmente al nódulo atrioventricular. Uno de los más conocidos es el verapamilo, que bloquea las corrientes lentas de calcio en todas las células, pero lo hace con más intensidad en las células del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular, prolongando el tiempo de conducción y el periodo refractario del nodo atrioventricular, y también incluso provoca vasodilatación. En cuanto a sus formatos, están comprimidos y en ampollas, y su excreción es renal. Su uso, como podemos subentender, es para los bloqueos de conducción atrioventricular, depresión del nodo sinusal e incluso conversión de la taquicardia paroxística supraventricular. En algunos casos de sobredosis o bien de mala tolerancia pueden generar hipotensión, bradicardia, bloqueo atrioventricular, asistolía y síntomas más poco específicos como náuseas, mareos, constipación, y también pueden generar elevación de las enzimas hepáticas, por lo mismo tener en consideración pacientes que cursan a largo plazo con estos fármacos, ir controlándole la vía hepática. La verdad que voy a dejar esta lista para no extenderme tanto en la presentación de aquellos antiarrítmicos que no están en esta clasificación, pero que sin duda son muy utilizados a lo largo de la cardiología. Uno de ellos es la dioxina, que la verdad es un glucídico cardíaco que tiene un efecto inótropo positivo y un efecto indirecto en el aumento del tono vagal, y disminuye la estimulación simpática, siendo así esa la acción sobre el nodo atrioventricular para disminuir las arritmias como la fibrilación auricular, y también inhibe la bomba sodio-ATPasa a nivel cardíaco, disminuyendo la salida de sodio y aumentando los niveles de calcio intracelular, lo que provoca un efecto inótropo positivo. Y bueno, acá tenemos los formatos, la excreción, las dosis, que se los dejo acá para que puedan luego revisarlo con más calma. En cuanto a sus usos, lo mismo, la verdad, bloqueos del nodo AB, porque disminuye la frecuencia de conducción de estas arritmias, sobre todo la fibrilación auricular, control de la respuesta ventricular en la fibrilación auricular,
Y lo mismo en cuanto a los síntomas de sobredosis o de mala tolerancia son bastante similares a los anteriormente señalados. La adenosina, para terminar, es un nucleósido. Lo que hace es hiperpolarizar las células, activa la salida del potasio en la aurícula, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Lo que hace es enlentecer el automatismo y puede generar incluso una paralización inmediata del mismo. En cuanto a su formato, también, o sea, existe en vía endovenosa, no existe vía oral. Y hay que tener bastantes consideraciones en cuanto a la administración de la digoxina, o sea, de la adenosina, porque tiene una vida media muy corta. Entonces se pasa en bolos e idealmente hay que pasarla con suero para que avance rápidamente y llegue al corazón en forma precoz, para no generar así fallos en terapia, que generalmente los fallos en terapia son secundarios a una mala administración de la adenosina. Y su uso más bien en bloqueo del nodo AB potente y taquicardia paroxística supraventricular. Y aquí tenemos la sobredosis que pudiese generar, o más bien síntomas de mala tolerancia. Acá está la bibliografía y con eso doy por terminada la presentación. Muchas gracias.